Esta es la referencia bibliográfica, como es claro. Este párrafo que estamos trabajando ahora, el primer párrafo del informe de lectura después de la referencia bibliográfica, tiene varias cosas. Va a ser la presentación del texto fuente y eh, tiene, por un lado, la temática, la temática que aborda el texto fuente, el artículo de Serrano. Por otra parte, va a adelantar ya cuál es el género. Es un artículo de opinión. La temática que habíamos dicho antes, no es solo porque aparezca la palabra temática, ustedes van a ver que dice la temática de la objetividad y el compromiso, no, bueno, la temática es todo hasta el final de ese párrafo. Si bien eh, el contexto lo vamos a ver más adelante, podemos pensar que hay un primer contexto que tiene que ver con el contexto de publicación y que a veces es muy pertinente. Entonces decir que fue publicado en un periódico en un espacio virtual, bueno, en el caso de este que es solo virtual, no que es un eh, ya es una marca contextual. ¿Dónde fue publicado? Una primer marca contextual. A partir de los datos biográficos que uno tiene del autor, de algunos que a uno le parecen más significativos, se escribe la presentación del autor. Bueno, ahora seguimos leyendo este informe de lectura y vamos a ver dónde encontró la cuestión con la a cual el autor va a responder. Recuerden ese interrogante social, ese espacio del conocimiento sobre el que no hay consenso. Y más adelante lo que va a presentar el informe de lectura es de qué forma, con qué hipótesis va a responder el autor
a esta cuestión. Pero bueno, antes de eso, por la misma redacción del informe de lectura, el informante introdujo primero, el marco, diciendo que era un marco periodístico. No sería exactamente así como habría que ponerlo, pero bueno, no está del todo mal. A veces uno en la redacción necesita hacer algún ajuste, ¿no? El marco teórico o aborda el artículo desde un marco teórico, desde el marco teórico del periodismo. Y por lo tanto busca contribuir a un campo disciplinar, hace su aporte hacia un campo disciplinar, el campo de la comunicación y la práctica periodística. Acá tienen rápidamente, ¿no?, marco teórico y campo disciplinar, que en este caso coinciden del periodismo y hacia el periodismo. No siempre coinciden, eso ustedes ya lo vieron bien. Bueno, ahí está marcando entonces la hipótesis con la que Serrano, el autor del texto fuente, está respondiendo a la cuestión. Presenta como respuesta a este interrogante social. En los, en los exámenes puede aparecer la referencia de cuestio e hipótesis, ¿no? Este par, cuestio hipótesis, o interrogante social y respuesta del autor, ¿sí? O sea, a un interrogante social, o sea, a una cuestión, el autor responde con una hipótesis. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar como terminología. A partir de acá, este va a ser el desarrollo del texto fuente. Esto quiere decir que uno como informante lo que hace es mostrar, presentar los argumentos que el autor del texto fuente presenta. Los argumentos son de diverso tipo, ya los vamos a ver, pero son argumentos con los cuales el autor está sosteniendo su hipótesis. Yo puedo decir, bueno, mi hipótesis es tal, bueno, pero ¿por qué decís que vos tenés esa hipótesis? ¿Cómo la construiste? ¿O en qué bases la sostenés? Bueno, para eso el autor de un texto fuente, el autor del artículo original, presenta argumentos. Lo que hizo este informante fue, primero, sucintamente poner un primer argumento y después dedicarle una oración larga a hacer su valoración, porque le parecía algo, esa forma de presentar los argumentos le generaba una valoración de cómo había manejado este autor el artículo. Y luego presentó los otros argumentos o el otro argumento de Serrano. Por eso en este párrafo van a ver que quedan marcados como argumentos la primera parte y la última, y en el medio esa franjita que está quedando blanca en este momento es la valoración que hace el informante del texto fuente.
Fíjense que dice, no obstante esto, el documento se encarga de ridiculizar dicho operatorio, señalando las incontables incoherencias que se aprecian a simple vista en los grandes medios comerciales, como por ejemplo los periodistas que acompañan al ejército estadounidense en Irak. Acá el autor del informe de lectura, el informante, necesita, ¿no?, marcar una distancia. Voy a hacer una valoración de esos primeros argumentos de los que había hablado el autor en el texto fuente. Entonces va a alertarnos sobre la forma en la que el autor del texto fuente está presentando esos argumentos. Pues muy fuerte esto de que ridiculiza en sus palabras, en esta valoración que hace. En este párrafo se va a hablar de la ideología del texto fuente, o sea, los valores y creencias que se ven reflejados en ese texto fuente. Y una de las formas en las que se trabaja también la ideología del texto fuente es hacer alguna referencia o algún cruce con otros autores. En este caso, con los autores que está proponiendo el texto fuente, ¿no? En ese texto evidentemente se comentaban o se hacían relaciones con otros textos. Y luego, claro, la conclusión.